Los confirmados se han registrado en Concepción hasta el momento desde que se inició la pandemia, y la repregunta sería ¿cuántos en el día de ayer oficialmente? Sí, bien, oficialmente nosotros ayer se confirmaron 7 casos. 7 relacionados casos. Al episodio del sábado, ¿no? Sí. Y en relación a la pandemia, al departamento Chiquiligasta, teníamos nosotros asignados 3 casos previos. Sí. Es decir, serían 10 de acuerdo a la información oficial hasta el día de hoy. Bien, usted sabe que me da justo en el clavo, como se dice. Usted acaba de confirmar que oficialmente ayer se dieron 7 casos, que lleva la repregunta también, porque a nivel estatal, a nivel oficial, el parte del Ministerio de Salud da 5 casos, pero usted hizo una aclaración. A ver, ¿se van registrando por día? Porque usted dijo son los que corresponden a análisis del día sábado. A ver si nos puede explicar desde el punto de vista médico. Sí, es así. Mire, cada vez que se detecta un caso, el equipo de acción rápida de epidemiología, ellos vienen y hacen lo que se llama un bloqueo y un análisis epidemiológico y una investigación y determinan los contactos. A medida que van pasando las horas y los días, los contactos probablemente o generalmente van aumentando. Y esos contactos, los primeros que se detectan son los contactos estrechos. Sí. ¿Qué es un contacto estrecho, si usted me permite? Contacto estrecho de un paciente positivo es una persona que ha estado y ha socializado más de 15 minutos en algún momento del día o en varias oportunidades sin el uso correcto o sin el uso del tapaboca, con algún tipo de contacto físico o socialización diferente al distanciamiento entre el 1,50 m y 2 m. Sí. Entonces, cuando uno detecta un caso positivo, el primer análisis que se hace es bloquear y detectar esos contactos estrechos. A su vez, si esos contactos estrechos, luego de ser hisopados, dan positivos, se determinan los contactos estrechos de esos contactos. Entonces, claro, la cadena como una espiral. Claro, una cadena, digamos. Exacto, es como una espiral que a veces hasta puede ser infinito, porque a medida que se van positivizando, usted va detectando nuevos contactos estrechos. Eso lleva a que el número de muestras de hisopados que va al laboratorio de salud pública y que deban ser procesados a medida que la pandemia transcurre han ido en aumento, junto con los casos de las tenias, de las talitas, y eso hace que el laboratorio realice lo que se llaman cortes, y la información oficial a veces va de la mano del primero, del segundo o del tercer corte diario. Claro. Por ejemplo, nosotros ayer informamos cerca del mediodía los datos que teníamos del primer corte y teníamos 5 pacientes más el caso índice, que es el principal o el inicio. Teníamos 6. Ayer, en la información de la tarde, teníamos 7, porque en el corte de la tarde se había agregado un paciente. Ahora, Rodolfo, a ver, ¿qué nos lleva a preguntar lo siguiente con otra repregunta? Ustedes no descartan, por lo que usted estaba diciendo, se ubicó el caso 0 o el caso 1, y se van haciendo análisis a las personas que hayan tenido contacto con esa persona, el 0 o el 1. Ustedes no descartan, esperemos que no, ¿no? El deseo es que no, sí. Pero no descartan que se sigan dando casos positivos en Concepción. Por eso me imagino la medida que han tomado desde el punto de vista sanitario a partir de hoy en Concepción en cuanto a la circulación, la actividad comercial. Es decir, ustedes tienen información previa que vamos a tener más casos en Concepción. Mire, si usted me permite, del caso índice o caso 0 o caso 1, el principal, justamente está en investigación porque hoy no sabemos si es el caso índice. Aparentemente ya hay un contacto previo de ese caso. A ver. Nosotros, sí, yo le explico. Nosotros teníamos un caso, yo no puedo dar los nombres. No. Al hospital viene una persona, se hace un hisopado, ¿no es cierto? Se hace un hisopado
y da positivo. Claro, pongamos el caso que haya sido de la empleada, digo, de la casa Su Niño, el efecto multiplicador que significaría esto por el contacto que ha tenido con los distintos clientes. Pero en el transcurso de la investigación epidemiológica, ahora aparentemente, antes que ese caso cero, hay otra compañera de trabajo que tenía síntomas previamente. Entonces, a eso es lo que se refieren, cuando dicen, están en investigación que podría haber un caso previo, pero bueno, uno no puede ser tajante porque eso está en una fase de investigación epidemiológica y se repregunta y se reformulan posibilidades. Por eso, si usted me permite, independientemente de los conceptos, yo creo que, o por lo menos mi opinión es que debemos hacer más hincapié en las acciones, porque para que esto no se disemine, como usted me preguntaba recién, y esto realmente pueda ser bloqueado como pandemia, es fundamental que nosotros, más que centrarnos en conceptos y en diferencias de conceptos, a veces tan banales, tratar de plasmar en acciones, Omar, en el sentido de que nada cambia, que debemos evitar la sociabilización no acorde con número de personas importantes, sin usar tapabocas, sin el distanciamiento entre el 1,50 m y 2 m, y en función de eso, de este número de casos importantes, es que algunos municipios, fundamentalmente Concepción, nosotros ayer estuvimos reunidos con el intendente de la ciudad, ha decidido a partir de las 0 horas que la restricción en el horario de comercio hasta las 18 horas. Rodolfo, usted sabe que vamos a la fuente y la pregunta es la siguiente, porque ahora ha surgido la duda. Si el primer caso que se habló, que era de una señora de Monteros, pero que está viviendo hace muchos años en Concepción, dio positivo, pero no se descarta que anteriormente a esa persona otra compañera haya tenido los síntomas y no se le realizaron los estudios correspondientes. Por el efecto multiplicador que hablamos recién de espiral o cadena, ¿hay circulación viral o no en Concepción? Yo no estoy en condiciones de afirmar ese dato, porque eso es un dato, le repito, técnico, es un dato epidemiológico, y no, yo no tengo los fundamentos. Yo puedo sí comunicar, por lo que yo conozco, que ayer en la sala de situación de la dirección de epidemiología que nosotros tenemos semanalmente, todavía hay 5 casos en la provincia que están en investigación epidemiológica. Entonces eso muchas veces, con el transcurso de las horas y de los días, uno va conociendo, a medida que se interroga nuevamente a cada uno de los contactos, va conociendo nuevos nexos. Eso es muy dinámico. Claro. Bien, reiteramos lo que usted dijo. Yo no estoy en condiciones, ni lo afirma ni lo desmiente. Digamos, corresponde a otras autoridades que difundan o confirmen si hay circulación comunitaria o no. Sí, fundamentalmente a un equipo técnico, Omar, que desde la dirección de epidemiología son los que están haciendo los bloqueos y la investigación epidemiológica, que ellos son los que, cuando determinan todo este tipo de conceptos epidemiológicos técnicos, son los que probablemente vayan a difundirlos, o a través de nuestras autoridades vayan a difundirlos. Bien. Ángel Suárez tiene una consulta, Rodolfo. Hola, buen día. Una sola de mi parte. ¿Cuántos hisopados, después de conocido lo del sábado y lo de ayer, se han realizado y están esperando el resultado de esos estudios? Y con lo que usted hablaba, para que me quede claro, el caso testigo, que no sería el uno, ¿podría aparecer o sería uno de los testigos del caso cero entre los 6 que se detectaron ayer? ¿Puede ser que suceda que no fue el primero, como usted dice, el primero del sábado, sino que se encontraría entre los 6 que se detectaron ayer? Mire, la primera pregunta. El domingo, los primeros contactos que se mandaron a Tucumán o que se detectaron el domingo a la madrugada fueron 15 hisopados. De esos 15 hisopados iniciales, 7 son los que hasta hoy están dando positivo. Los otros 8
han dado negativos. Es decir, de 15 contactos iniciales, 7 negativos y 8 positivos. ¿Y qué otro análisis están esperando? ¿Cuántos? Sí, a partir de ahí, ayer durante todo el lunes, se han realizado casi aproximadamente, llevábamos anoche a las 11 de la noche casi 30 test, entre lo que está haciendo el área programática en aislamiento, en terreno, y lo que estamos haciendo en consultorio de febriles de nuestro hospital. Es decir, que a cada caso positivo de estos 7 se van detectando contactos estrechos, como yo le explicaba al principio, que a su vez se van hisopando y se van aislando. Entonces, por eso es la gran sumatoria diaria de casos. A medida que estos casos se vayan negativizando, eso es lo que se llama bloqueo. Las personas continúan en aislamiento, pero ahí se bloquea el contacto siguiente, porque al ser negativo ya se bloquea el contacto estrecho siguiente. No sé si se entiende el concepto. Sí. Entonces, por eso es que van a ir surgiendo a medida que vaya pasando los días contactos de contacto, porque bueno, es la característica de la pandemia y es como se comporta este virus, ¿no?